empezar la clase de esta tarde. Si alguien me puede hacer el favor de traerme, Benjamín, ¿puedes ir con Minor y buscar la pizarra del otro lado? En lo que ellos van buscando la pizarra del otro lado, vamos a ir orando nosotros. Y le voy a pedir a hermana Nelly, dirigir una oración. Hermanos, oremos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que tú siempre nos traes. Y te pedimos, Señor, de que en todo momento podamos seguir tu palabra. Tu palabra es santa, libre, libre. Señor, te damos gracias por nuestro pastor, que la verdad que ha sido mandado por ti, Señor. Gracias, dale sabiduría, dale el entendimiento más de tu palabra, para que así Él pueda compartirlo con nosotros. En Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Si pueden echarse un chiquito para adelante, yo sé que me huyen, porque no estén tan lejos, ni en medio. No empieza tan Chantajear. Mira lo que me dicen, están usando la palabra que prediqué en mi contra. Y los estoy chantajeando, dice. Amén. Hoy vamos a estar hablando más o menos una continuidad del tema que hablamos hace 2 semanas. Saben que la semana pasada pues no tuvimos clase, tuvimos el bautismo. Pero hoy vamos a estar hablando del orden del ser humano según Dios. El orden del ser humano según Dios. Y los objetivos del día de hoy es que al finalizar la lección el estudiante pueda comprender cómo Dios diseñó al ser humano como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. De eso hablamos la semana pasada un poco. Y el segundo objetivo de esta mañana es que el estudiante, después de la clase, se supone que entienda cómo la caída afectó ese orden. Número 1, el primer objetivo de esta mañana es que el estudiante al final de la clase comprenda cómo fue que Dios diseñó al ser humano como un ser integral, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y cómo la caída afectó ese orden. Vamos a ver cuál fue el diseño original del ser humano. De eso hablamos un poquito la semana pasada. Permítanme un segundo para borrar el pizarrón un momento. Necesito un borrador, pero no. De ahí esto, mira. Déjenme borrar un segundo. Esta es la única pizarra que hay en la iglesia, así que esta es la multiuso. Mientras tanto, hermanos, vamos a ir abriendo nuestra Biblia una vez más en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué vamos mucho al libro de Génesis? Porque Génesis es el libro de los comienzos, ¿verdad? Y mucha gente piensa que el libro de Génesis es un libro de mitología. Incluso hay personas que dicen que los primeros 12 capítulos de Génesis eran pura mitología. Pero sin embargo, hermanos, quien piensa así no se da cuenta de la base doctrinal de toda la Biblia está en esos capítulos, en los capítulos del 1 al 12. Si lo que los capítulos 1 al 12 de Génesis enseñan es pura mitología, entonces todo lo demás de la Biblia se cae. ¿Me está entendiendo? Esa es la base de todo lo que la Biblia dice, de todo lo que la Biblia es y de todo lo que la Biblia enseña. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es el diseño original del hombre? Dice la palabra del Señor en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Si tiene su Biblia ahí, subraye esa palabra, formó. Subraye la palabra formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó luego? Y sopló en su nariz aliento de vida. Subraye la palabra sopló. Dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Subraye la palabra fue y subraye la palabra un ser viviente. Permítanme un segundo. Decíamos la semana pasada, hablando de este versículo, ¿verdad? Que Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra. Decíamos que el polvo de la tierra es la parte. Permítame un segundo ya. Es la parte material, ¿verdad? El ser humano, según Génesis 2, está compuesto de una parte material, que fue la parte que fue formada del polvo de la tierra. Y luego dice la palabra de Dios que Dios sopló en él aliento de vida. El soplo, la palabra soplo o la palabra aliento en el hebreo es la palabra, la voy a escribir por aquí. Perdónenme mi letra rara, es ruach. Se escribe ruach, R-U-A-C-H, ruach. Y la palabra ruach significa espíritu. ¿Ok? Entonces, lo que Dios sopló en la nariz del ser humano, ¿qué fue? El espíritu, ¿verdad? En el griego es la palabra neuma. Es lo mismo, ¿ok? Ruach o neuma es lo mismo, espíritu. Entonces, el soplo constituye la parte inmaterial del hombre. ¿Ok? Formó del polvo en la parte material. Luego sopló en la nariz el espíritu de vida o el aliento de vida. Y la suma de estas dos cosas, ¿puedo borrar Ruach? Voy a borrar en medio, ¿ok? La suma, es decir, cuando esta parte inmaterial entra dentro del cuerpo material, eso produce el alma viviente o el ser viviente. ¿Ok? Decíamos que la palabra alma en el griego es psique. ¿Ok? Formó material, o sea, esta parte vendría siendo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, que en el griego es soma. El espíritu en el griego es neuma. Y la unión de ambos produce dentro del ser el alma o psique. ¿Ok? Alma o psique. Las tres palabras tienen significados diferentes. De eso hablamos la semana antepasada. ¿Ok? Decíamos que el cuerpo es la parte del ser que nos hace conscientes del mundo externo. ¿Tienen esto? ¿Están copiando todavía? Les voy a dar un chancecito. Necesito de esas pizarras que usaban los maestros de antes, que eran dobles. La parte material es el cuerpo, que fue formado del polvo de la tierra, en el griego es soma. La parte inmaterial, esto también es parte de la parte inmaterial, ¿ok? La parte inmaterial. Una parte material y inmaterial. Digo que hay una conciencia superior que es el espíritu y una conciencia inferior que es el alma. Así que parte inmaterial es el espíritu con neuma y eso produce el alma viviente. ¿Puedo borrar ya? Ok. Esto es un poquito complicado, ¿ok? No. Estamos hablando de antropología. Es un poquito complicado, pero es necesario entender esto para entender lo que es la cuestión del género. Entonces, básicamente,
Estos son los tres componentes del ser humano, las tres dimensiones del ser humano. No son tres seres diferentes, ¿ok? Son tres dimensiones distintas del hombre. El espíritu, el neuma, es la parte que nos hace conscientes de Dios. Y allí en el espíritu hay unos órganos que son la conciencia espiritual. La intuición espiritual. Y el espíritu es como un cuarto profundo dentro del ser humano que fue diseñado por Dios para tener comunión con el hombre allí. ¿Ok? Voy a usar esta analogía, no sé cuán buena sea, pero me voy a arriesgar y la voy a tirar. El santuario de Moisés, ¿cuántas partes tenía? Pero antes del lugar santo y santísimo, ¿qué tenía? El atrio, ¿verdad? El atrio es la parte externa del santuario, ¿verdad? Es lo que dividía la parte de fuera del campamento del lugar santo. Era lo que demarcaba el lugar santo, ¿verdad? Que demarcaba el lugar de reunión de Dios con el pueblo. Pero después que tú pasabas el atrio, que entrabas por la única puerta, estaba el tabernáculo como tal. En el tabernáculo había dos cuartos, uno más grande, que es el lugar santo, que entraban los sacerdotes a ministrar. Estaba el altar de incienso, estaban los panes sin levadura, estaba, ¿qué más allí? Los sacrificios se hacían afuera, en el atrio, que estaba el altar de bronce. Pero estaba el lugar, y el candelabro de los 7 brazos, estaba allí, ¿ok? Pero detrás de la cortina del segundo, después del lugar santo, había una cortina con un cuartito pequeño, que estaba más que el atrio, el arca de pacto. ¿Ok? Es el lugar santísimo. Pues más o menos esa analogía, ¿ok? No sé cuán correcta sea, pero es lo que me viene ahora a la mente, ¿ok? Santuario vendría siendo el equivalente aquí. Perdón, el atrio vendría siendo el equivalente aquí. El alma vendría siendo el lugar santo, ¿verdad? Y el santísimo vendría siendo el espíritu, ¿verdad? Ok, son más o menos ahí para que tengan más o menos esa analogía. Entonces, el espíritu nos hace conscientes de Dios, porque allí tenemos algo que se llama conciencia espiritual, tenemos intuición, podemos intuir las cosas de Dios allí. Y allí tenemos comunión con Dios. De hecho, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 14, cuando Pablo habla de los dones espirituales, si de hecho quiere acompañarme un momento. No venimos ahora a establecer una doctrina de los dones, ¿ok? Simplemente quiero mostrarles algo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 14. No voy a hacer una apología de los dones espirituales, simplemente quiero mostrarles algo. Catorce, 1 Corintios 14. Dice, está hablando Pablo aquí del don de lenguas, en el versículo 14, vamos a 1 Corintios 14, 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios 14, 14. Hace una distinción clara. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice Pablo allí? Mi espíritu ora, pero ¿qué pasa? Pero mi entendimiento, ¿qué dice él? Queda sin fruto. Léalo de nuevo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué dice el versículo 15? Que pues oraré con el espíritu, pero ¿qué dice? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento. Entonces Pablo está haciendo una distinción ahí. Dice, cuando oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi mente, mi entendimiento, no entiende lo que hago. ¿Ok? Aquí entra la parte de neuma, el alma. Decíamos la semana pasada que ¿qué se encuentra en el alma? El alma es el asiento de ¿qué cosa? La mente, La conciencia nuestra. ajá, las emociones y la voluntad. ¿Por qué? El espíritu nos hace conscientes de Dios, pero el alma nos hace conscientes de quiénes, de nosotros mismos. Me hace consciente de que yo soy un ser humano Les pongo ese versículo de 1 Corintios 14 porque es bien interesante. ¿Ok? Porque Pablo dice que el que ora en lengua extraña ora con ¿qué? Pero que su mente queda sin fruto. ¿Me está entendiendo? Ahora, como les digo, no voy a establecer ninguna doctrina de esto. Simplemente les quiero poner ese punto allí. Cuerpo. El cuerpo nos hace conscientes de ¿qué? Del mundo físico. Del mundo físico. ¿A través de qué nos hace conscientes? Decíamos la semana pasada, del olfato, Sí, del gusto, la vista, la audición, y se me está quedando uno, el tacto. ¿Ok? ¿Qué más se encuentra? Ajá, dime, hermano. Pastor, una pregunta. De ahí viene cuando la gente habla de que si en la iglesia se habla en lenguas, si no hay una persona que lo interprete, Ujú. que no es de... Que no edifica. lo que dice Pablo es que habla, si no hay nadie que interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No está prohibiendo, lo que está prohibiendo es que se siga hablando en la iglesia. La persona puede entonces hablar para sí misma o para Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque si no hay mensaje entendible, entonces no es para la iglesia. Es para edificación personal de quien ora. Porque están ahí mismo en 1 Corintios 14. Lo dice, porque en el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas, 14.2 dice, porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4, ¿qué dice? Eso es importante. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ok? Entonces es una manera válida de oración. ¿Ok? Para edificación propia. Pero una pregunta, aquí cuando dice el que profetiza, debe tener a la par un traductor. No, el que profetiza habla en lengua vernácula. El que profetiza está hablando en lengua vernácula, ¿okay? Que es la lengua nativa de los oyentes. ¿Okay? El que habla en lengua está hablando en lengua desconocida. Esos son otros 20 pesos. ¿Ok? Entonces, lo que quería hacer es esa distinción de que entiendan que no necesariamente lo que pasa en el espíritu, necesariamente el alma tiene que estar consciente de lo que está pasando. ¿Okay? O sea, sí está consciente, pero no tiene que entender lo que está pasando. ¿Okay? No sé si me captaron ahí. Porque lo dice Pablo aquí, primeramente, pero ese es el punto. Ahora, vamos a ver acá. Dios nos creó, y escucha eso, está allá en la pantalla, permítame borrar aquí. ¿Puedo borrar esto, mi hijo? Sí. Pastor, can I say something? Yes. Dios dice
Imposible. Difícil. Y le está contestando a la señora que iba a pagar era 90 years. Ajá, 18 years, a la señora que estaba doblada, encorvada. She was 90 years y Dios le decía que Ajá. iba a perder el niño. Ah, a Sara. Ajá, a Sara. Y cuando Dios estaba muy apagado, lo que vuelve mucho cuando dice, Dios dice, pregunta, haz para Dios alguna Cosa imposible. difícil. Difícil. Eso está en Génesis. Eso es Génesis. Es como la señora que estaba riendo, porque Dios le dijo a Ana, verdad, esa, ama, ven, Dilo en inglés, dilo en inglés. Ajá. Abraham. Ajá. And don't worry about it. No te preocupes. Ajá. Se estaba riendo la señora. No. No, no, no. But isn't that amazing? God is God. Nada imposible para él. And she was laughing about here that the guy was telling her 90, but she was Un hijo a los 90 años, sí. Se rió, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Vamos acá entonces, mis hijos. El diseño original del ser humano. Dios nos creó como una unidad. Esa palabra es importante, ¿ok? Somos una unidad. ¿Qué significa que somos una unidad? ¿Ok? El ser humano es una unidad. Y esa unidad dice allí que es neumo, psico, somática. O sea, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos tres cosas. Somos un solo ser con tres dimensiones diferentes. ¿Me está entendiendo? Es un ser con tres dimensiones. No son tres personas como Dios, ni son tres partes diferentes. Son tres dimensiones diferentes del ser. Somos una unidad. O sea, todo lo que yo hago con mi cuerpo lo estoy haciendo ¿con qué más? Con mi alma y con mi espíritu. ¿Me está entendiendo? Todo, porque no puedo quitarme el cuerpo para hacer las cosas en el espíritu. ¿Me entiendes? Igualmente no puedo quitarme el espíritu para hacer cosas con el cuerpo. Todo lo que soy está integrado en mí. ¿Ok? Todo lo que hago afecta a todo lo que soy. Dice, no somos espíritus atrapados en cuerpos, ni simples organismos biológicos. ¿Ok? No somos organismos, no somos espíritus atrapados en cuerpos, ni simples organismos biológicos. Cada una de estas tres dimensiones del hombre cumple con una función. Número uno, el espíritu nos da conciencia de Dios, el alma nos da conciencia de nosotros mismos y el cuerpo nos da conciencia del mundo que nos rodea a través de los 5 sentidos. En el cuerpo también tenemos los órganos reproductivos. Dios los colocó allí porque es en el cuerpo, porque es a través del cuerpo que nos reproducimos. Eso es parte del mandato original de Dios al ser humano. Fructificar y llenar la tierra, dijo el Señor. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuál es el propósito creacional de Dios. El propósito creacional de Dios. En Génesis 5, 1 y 2
vemos algo bien interesante allí, que lo habíamos mencionado los otros días, pero lo pasamos por alto. ¿Ok? Génesis 5, 1 y 2. Dice la palabra del Señor ahí. Léalo conmigo, todos juntos en voz alta. Dice: este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿qué dice? A semejanza de Dios lo hizo. Verso 2, ¿qué dice? Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Por qué dice al final? Y llamó el nombre ¿de quién? De ellos. ¿De ellos quiénes? De ellos dos. Dice que llamó el nombre de ellos Adán. O sea, que los dos fueron llamados Adán. Ahora, en hebreo el nombre Adán tiene dos implicaciones. Nombre propio, que es el nombre de nuestro primer padre. Y número dos, en hebreo la palabra Adán lo que significa es humanidad o raza humana. Es como el equivalente a la palabra hombre en español, que podemos usar hombre para referirnos al sexo masculino, pero también nos referimos a hombre en términos de la raza humana, ¿okay? De la humanidad. Entonces Dios llamó a Adán tanto al varón como a la hembra, porque el término significa humanidad. Ahora, vemos aquí también en Génesis 5, 1 y 2, que en Génesis 1, 26 y 27, que Dios nos creó como seres sexuados y corporales. El cuerpo es parte, escúchalo y dilo conmigo, el cuerpo es parte esencial del buen diseño de Dios. El cuerpo es parte esencial, hermano. No es una prisión, sino un instrumento para cumplir la voluntad de Dios en este mundo. La nueva era, las religiones orientales dicen que el cuerpo es una prisión. Por eso es que la gente que cree en la reencarnación cree en el karma. ¿Se acuerdan de esa idea? Del karma. Ellos hablan mucho del karma. Hermanos, los cristianos no creemos en el karma. O sea que saque esa palabra de su vocabulario. Muchos cristianos yo los he oído diciendo, eso es el karma. Usted no es hinduista ni es budista, usted es cristiano. Nosotros no creemos en el karma. Nosotros creemos en la ley de la siembra y la cosecha. Eso sí es bíblico. Jesús dijo, lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero no es cuestión de karma. Esa es una ley espiritual que se llama la ley de siembra y cosecha. Punto. No usamos la palabra karma. Pero la gente que cree en la reencarnación, ellos creen que los seres humanos vamos que el espíritu, para ellos lo que importa realmente es el espíritu, no el cuerpo. ¿Ok? El cristianismo sí le da importancia al cuerpo. Pero esta gente no le da importancia al cuerpo. Para ellos el cuerpo es una prisión. Y ellos ven la necesidad de reencarnar muchas veces porque el ser humano está en un proceso de evolución espiritual. ¿Ok? Si en esta vida tú fuiste malo o mala, vas a volver a reencarnar en otra vida porque tienes que volver a pasar por la misma prueba hasta que tú te vayas mejorando. Entonces llega el momento en que ya tú eres una persona tan y tan espiritual en todas esas reencarnaciones que tú has pasado en tu vida, que llegas a tu última reencarnación. Porque cuando te mueras de esa última reencarnación vas a alcanzar lo que ellos llaman el nirvana. ¿Ok? Nirvana. No es el grupo de rock de los 80, de los 70, ¿ok? Alcanzas el nirvana. Es el nirvana, un estado de perfección absoluta. Cuando ya he sido liberado totalmente ¿de qué? De la prisión del cuerpo. Ahora vas a ser uno con la fuerza. ¿Ok? Vas a ser uno con la energía vital del universo. ¿Ok? Para ellos eso es así. Pero en la cosmovisión cristiana el cuerpo es parte esencial del propósito de Dios. Porque Dios tiene dos familias. Dios tiene una familia espiritual que está compuesta por todos los seres espirituales que moran con Él en las regiones celestes. Ahí estaba incluido Satanás. Acuérdense el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Dicen que Jehová estaba reunido en un consejo con sus hijos, entre los cuales llegó ¿quién? Satanás. ¿Hijo en qué sentido? En que es un ser espiritual, pertenece a ese mundo. ¿Ok? Pertenece a ese mundo. Voy a explicarles algo un momentito. La palabra Elohim, nosotros la traducimos como Dios. Y está correcto traducirlo como Dios. ¿Okay? Pero hemos cometido el error de que hemos encajado esa palabra en atributos como omnipotencia, omnisciencia,
y todos los demás, que es más Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Ok? Pero la palabra Elohim no se usaba solamente para referirse al Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra. Elohim se utiliza en el Viejo Testamento para nombrar a cualquier ser espiritual, ángeles, incluyendo demonios. Y en el libro de segunda de Samuel, creo que es, o segunda, cuando Saúl consulta a la bruja, a la divina de Endor, que le dice, hazme subir a quien yo te diga. Y ella comienza a hacer unas cosas ahí diabólicas, y ella hace subir, dice allí, a Samuel. Pero ella dice algo. Ella dice, veo dioses que salen de la tierra, veo Elohim que salen de la tierra. Entonces, la palabra Elohim se usa para referirse a Dios, al Todopoderoso, al Yo Soy, a Yahweh, pero también se refiere a todos los seres espirituales, sean ángeles, sean demonios, incluyendo espíritus humanos desencarnados. ¿Está entendiéndolo conmigo? ¿Ok? Entonces, Elohim, más que referirse a Dios como una serie de atributos, la palabra Elohim lo que nos habla es de el mundo donde estos seres viven. ¿Ok? Un Elohim es un ser espiritual. ¿En dónde viven los seres espirituales? ¿Viven en el plano físico que vivimos nosotros? No, viven en un plano espiritual. ¿Lo está entendiendo? Nosotros vivimos en un plano material, que es otra cosa. ¿Ok? Y Dios tiene dos familias, una espiritual, ¿ok? Sus hijos, los arcángeles, los serafines, querubines, todo eso. Y tiene una familia terrenal porque Él quiso hacerlo así. Y colocó a esos dos primeros seres en ese sitio que se llama el Jardín de Edén, para que esos dos seres reflejaran la naturaleza de Dios en el mundo físico. ¿Lo está viendo o se me confundieron? Yo sé que es confuso, pero es necesario entender todo esto para que entendamos el propósito de por qué Dios nos creó. Dios nos hizo para que reflejáramos su gloria en la tierra. Dios nos... Ajá, hermana, dime. Una pregunta, no sé si está ahí, pero hace mucho que Te ronda. me ronda esa cosa. Cuando uno como cristiano muera, cuando venga la venida del Señor, está un poquito lejos de lo que estamos. No, pero está bueno, está bueno. Pero la cosa es, porque muchas veces uno dice, mis hijos, mis amigos, los voy a conocer, pero si no habrá llanto ni habrá dolor, y yo veo que mi hija no está en el grupo de los redimidos, yo voy a sufrir por eso. No vas a sufrir. Pero lo voy a, pero lo vas a saber. Lo vas a saber. Pero ¿sabes por qué no vas a sufrir? Porque dice la Biblia que vamos a conocer como fuimos conocidos. Y tú vas a entender que tu hija se perdió por su propia decisión. Y no me va a doler. Y no te va a doler porque vas a entender. Sí. Hace mucho que tenía yo esa pregunta porque yo decía, voy a tener un sufrimiento. Y vas a entender que Dios fue justo en la decisión que tomó. ¿Me entiendes? No va a haber llanto ni dolor, vas a entender, vas a aceptarlo. Señor, tú eres soberano. Ella recibió el castigo que ella misma decidió que quería tener. Sí, porque estamos siempre en la familia diciendo, vamos a ver a fulano, y yo le digo, yo a veces, si no está en el gozo, no vamos a ver a esa gente, entonces vamos a tener mucho sufrimiento. Es como lo que dijo Jesús a los saduceos, de las tres sectas del judaísmo, estaban los fariseos, los saduceos, estaban los herodianos, pero los saduceos no creían ni en la inmortalidad del alma después de la muerte, ni creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que ellos tientan a Jesús y le dicen, oye Señor, mira, ven acá un momento Señor, mira, estaba esta mujer que se casó con este hombre, pero el hombre se murió. Después el hermano, por la ley del levirato, como no tuvo hijos, se casó con ella, pero él también se murió. Y como no tuvo hijos con este, el tercero también se casó con ella y no tuvo hijos y también se murió. Y se casó el cuarto y así hasta que se casaron los 7 hermanos con ella y al final todos se murieron. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Mira que
estupidez. Y Jesús le dice, la verdad que ustedes son bien tontos. No va a ser esposa de ninguno, porque en la resurrección van a ser como los ángeles. ¿Me entiendes? O sea, el matrimonio es para aquí. Y es cierto que vamos a estar sin lisitos y sin arrugas. Jovencitos, lindos, sin arrugas. ¿Cómo se llama? Sí, otra vez joven. Sí, sí. Ya no te... No, vas a resucitar con tu cuerpo que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús pero es físico, ¿ok? ¿Por qué sabemos que el cuerpo de Jesús es físico? Tenemos que tener cuidado cuando decimos eso, porque los testigos de Jehová creen que hay matrimonio, hay familia. Esos son los mormones, No, y los testigos de Jehová también. Sí, pero ellos creen que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, que no resucitó en un cuerpo físico. Pero lo que ellos creen en verdad es que van a casarse. Sí, creen en todo eso. Y van a tener hijos. Sí. Pero Jesús dijo que no. Ahora, les iba a decir algo de eso. ¿Por qué sabemos que Jesús resucitó en un cuerpo físico? Porque Jesús, cuando esa noche se les aparece, les dice, denme pescado. Denme pescado. Y comió delante de ellos. ¿Okay? Y después a Tomás le dijo, si yo no veo que si no meto mi mano en el costado y meto mi dedo en las heridas de la mano, yo no voy a creer que fue. Cuando Jesús se le apareció, le dijo, tómame, mete la mano, mete el dedo. No se atrevió, ahí cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío, le dijo. Pero fue un cuerpo físico. Ahora, ese cuerpo físico glorificado, porque es un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer en este cuerpo ahora. Porque Jesús, dice la Biblia, que se le apareció a los discípulos en la casa donde estaban metidos, estando las puertas y las ventanas cerradas. ¿Cómo Jesús traspasó la puerta, la pared o lo que fuera? ¿Ok? Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo glorificado. Pudo pasar la pared. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Y ese mismo cuerpo es el que usted va a tener en la eternidad. ¿Me entiende? ¿Lo está viendo? Eso es una cosa gloriosa. No podemos entender nosotros ahora completamente eso. No podemos entender. Sí. Hay algo de eso envuelto, sí, pero hay que tenerlo. Ok. Pero lo importante es que el cuerpo no es una prisión, sino es un instrumento para que podamos cumplir el propósito de Dios. ¿Dónde? En este planeta. Ok. Dios te creó con cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para su gloria. Nada de lo que eres, ¿qué dice allí? Está de más. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, tienen los pasajes bíblicos, los apuntaron, ¿verdad? Génesis 1, 26 y 27, Génesis 5, 1 y 2. Dice, Dios llamó tanto al varón como a la hembra, Adán, el término significa humanidad, y yo creo que yo me pasé, no me pasé, está bien. Somos seres sexuados, corporales, ya yo lo había leído también. Ok, aplicación, Dios te creó con un cuerpo, alma y espíritu para su gloria, nada de lo que eres está de más, ya lo había leído también. Ok, la distorsión del orden trastocado. La distorsión, el orden trastocado, la caída. ¿Qué dice Romanos 5:12? Alguien que me lo busque y lo lea. Romanos 5:12. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Fíjate que Dios no está acusando a Eva. Dios nunca le va a echar la culpa a Eva de nada. ¿A quién Dios acusa? A Adán. No a Eva. Ay, pero soy injusto porque ella fue la primera que comió. No. ¿Usted sabe por qué es eso? Léalo allí conmigo. Dice, Adán, como representante de toda la raza humana, cayó. Entonces, tenemos que entender este concepto y voy a escribirlo en la pizarra. ¿Por qué Dios acusa a Adán y no a Eva, aunque fue Eva la primera en comer y darle a su marido? Nelly dijo porque Adán era muy tonto, pero esa no es la razón. Porque es un caballero.
no es la razón, no era que él era tonto, aunque sí, se comportó idiotamente, pero esa no es la razón. La razón es la siguiente. Adán es la cabeza, escucha esto, de la raza humana. Para que usted lo entienda, la Biblia dice que el hombre es, ¿qué? ¿Cabeza de quién? De la mujer del hogar. El varón es la cabeza del hogar. ¿Qué significa que él es la cabeza del hogar? Que él es el representante del hogar, de la familia, delante de Dios. Y a quien Dios le va a pedir cuentas por la familia no es a la mujer, es al varón. ¿Me está entendiendo? Porque el hombre es la cabeza representativa, la cabeza federal, se llama eso. O sea que no hay dos cabezas. No, no hay dos cabezas, hay una cabeza y un cuello. Oye, yo lo sé, yo lo tengo bien en cuenta. La mujer es el cuello. Ay, no, ustedes son tremendos. Ok, cabeza federal. ¿Qué significa eso? Federal. Significa que Adán representaba a cada ser humano en el jardín del Edén. Cuando Adán peca y cae, todos caímos en él. ¿Me está entendiendo? Cuando un país se va a la guerra, por ejemplo, póngale que Estados Unidos se vaya a la guerra ahora con, no sé. ¿Quién es el que manda a la guerra? ¿Quién es el que activa la guerra? ¿Quién? El presidente. ¿Usted lo mandó? No. Pero usted queda envuelto en el asunto. ¿Por qué? Porque el presidente es la cabeza federal de la nación. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios trata al ser humano en ese momento como bloque. ¿Me está entendiendo? Por eso dice Romanos 5:12 que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán tú recibiste una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Tú también la recibiste. No es que tú eres libre de la culpa de Adán, no, hermano, no. Usted nació con la misma culpa de Adán. ¿Ok? Usted la heredó. Y por naturaleza, cuando usted por naturaleza ya tiene instintos malos y cuando llegue el momento usted los va a ejecutar. Porque el niño desde pequeñito los tiene. Lo que pasa es que todavía no es consciente, pero yo le voy a decir algo, yo no sé hasta qué punto no es consciente. Yo soy testigo que son conscientes. Sí, son conscientes. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo me acuerdo la primera vez que yo mentí a conciencia. Me acuerdo, yo tengo memoria desde los 9 meses de edad. Yo tengo cosas que yo le digo a mi papá, que mi papá se queda bobo, porque un día le dije, papi, un día me estabas cambiando los pañales. Le dije, papi, tú me estabas cambiando los pañales un día, por la noche. Y yo tenía una pijama así, asado. Me dijo, ¿cómo tú sabes eso? No me acuerdo. O sea, la gente no me cree, pero tengo memoria. Me acuerdo de mi primer cumpleaños que me regalaron un reloj de Mickey Mouse. Nadie se acuerda, mucha gente no se acuerda, pero yo sí. Es que usted tiene una mente privilegiada. Bueno, Todavía la tiene. todavía la conservo algo. No, porque la... Dame un momentito, papi, dame un momentito. Hay niños pastor que sí, porque Gaby, un día hablando así, mami, yo me acuerdo que fuimos esto y yo, pues Gaby tenía 2 años cuando él Sí. hizo eso y él se acuerda. Sí. Dígame, hermano Roberto, papá. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Ajá. En versículo 15, entonces Sara negó reverencia. No me haré, No me reí. Ajá. porque todo el mundo es el y él dijo, no es así, sino Que te reíste. Te reíste. Ajá. O sea, Dios la vio cuando ella se estaba riendo. Dios Sigue hablando de Ana. Sí, Sara. Amén. Amén.
Así es, papá. Seguimos acá. Entonces, para terminar. Ok. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Dice el segundo bullet allá, la caída, la distorsión del orden divino. ¿Qué dice? La comunión espiritual con Dios se rompió. El espíritu humano quedó como muerto. Ahora, ¿qué significa que quedó muerto? ¿Significa que fue aniquilado? No. La palabra muerte en la Biblia no se refiere a la aniquilación. Muerte es igual a separación. ¿Me está entendiendo? Ya mismo voy a terminar, no me dio chance de completar completo, pero sí quiero hacerle este diagrama para que entiendan y siempre para que entiendan qué fue la muerte espiritual, ¿ok? Voy a borrar aquí. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 al 3? Mientras tanto alguien me lo va leyendo. La comunión espiritual con Dios se rompió. Ahí que me lea Efesios 2 del 1 al 3 mientras yo voy haciendo este diagrama. El espíritu humano quedó muerto. Efesios 2, 1, 3. No, parece que es muy largo. Ahí no. Que ya no Ok, en este diagrama, este círculo concéntrico, vemos que en el centro, ¿quién se encuentra? La dimensión espiritual del hombre. A las afueras de él, ¿qué se encuentra quién? El alma, y completa la parte externa, el cuerpo. Dijimos que el cuerpo nos hace conscientes del mundo que nos rodea por los sentidos, ¿verdad? El alma nos hace conscientes de nosotros mismos y el espíritu nos hace conscientes de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Ahora vamos a ver algo. Y dijimos que cuando el hombre peca, el espíritu humano muere, pero no estamos hablando de aniquilación. Háganle cuenta que esto que está aquí es Dios, porque hay este círculo. ¿Dónde tenemos comunión con Dios? En el espíritu. En el espíritu. Ok, les tiré dos flechas. Dios se comunica con el espíritu y el hombre se comunica a Dios con el espíritu, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hace el pecado? El pecado crea una barrera. Okay. Imagínense que Dios es como el sol, su luz, su brillo, todo, ¿verdad? El sol es el que da vida a la creación, ¿verdad que sí? Imagínense que está la luz de Dios entrando al hombre. Pero cuando el hombre peca, se levanta una muralla entre Dios y el hombre. ¿Cómo se llama esa muralla? Pecado. Entonces, ¿qué pasa con la luz del sol que Dios se apaga? El hombre pierde esa luz espiritual, ya no hay comunión con Dios, se cortó la comunión con Dios y el espíritu humano quedó ¿dónde? En oscuridad. Eso es la muerte espiritual. ¿Me está entendiendo? No estamos hablando de algo místico. Acuérdense, Romanos 8:16 dice, el Espíritu, con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál era el orden de Dios? El orden de Dios antes de la caída era que el ser humano fuera, gobernara sobre todas las cosas, señoreara sobre la tierra, reflejara el carácter de Dios, pero el ser humano tenía que ser dirigido por ¿cuál de las partes de su ser? Por la parte espiritual, ¿me está entendiendo? Y esa parte espiritual estaba conectada ¿a quién? A Dios, por el Espíritu Santo, ¿me está entendiendo? Entonces, el diseño de Dios era que el espíritu humano, dirigido por el Espíritu de Dios, fuera el que gobernara el alma, donde están la mente, las emociones y la voluntad. Y eso es importante, voluntad, porque voluntad es lo que nos mueve a hacer las cosas, ¿verdad que sí? Si mi alma está rendida a la voluntad y sometida a la voluntad del Espíritu, que está sometido al Espíritu de Dios, ¿cómo van a ser mis emociones? Correctas.
¿Cómo van a ser mis pensamientos? Correcto. ¿Y cómo va a ser mi voluntad? Voy a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Ahora, una vez que eso se corta y se rompe, entonces el orden se invierte. Ya no es. Fíjense el orden que usa Pablo en 1 Tesalonicenses 5:26. Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu primero, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el orden original en la creación era espíritu, alma sujetada al Espíritu, sujeto al Espíritu Santo, y el cuerpo era el vehículo por medio del cual íbamos a hacer la voluntad de Dios en la tierra y glorificar a Dios y reflejar el carácter de Dios. ¿Lo está entendiendo? Cuando eso se corta, el orden se invierte. Entonces, ¿quién gobierna? La carne, naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Déjame si me da chance. Porque ¿qué necesito ver esto? Ok, el orden invertido, Génesis 3 del 1 al 20, no me da chance de leer todo eso. Pero antes de la caída este era el orden: espíritu, alma, cuerpo. Después de la caída el orden se invirtió: cuerpo, alma y espíritu. Y les voy a decir algo, un momentito, Génesis 3. ¿Cómo sabemos que pasó eso? ¿Cuál fue la promesa de la serpiente a Eva? Le dijo, con que Dios les ha dicho, no pueden comer de todo árbol del huerto. Les suena demagogia. Y ella le dijo, sí, podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol que está en el medio del huerto, el cual dijo Dios que no comiéramos de él ni lo tocáramos para que no muriéramos. Y la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya no estaba viendo con el espíritu, era con que estaba mirando, con los deseos de su carne. Bueno para comer, dijo, yo tengo hambre. Era agradable a los ojos. Todo estaba físico. Y codiciable para alcanzar sabiduría. Alma. ¿Pero qué sabiduría? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? La sabiduría de Satanás. Y dice que ella, cuando hizo eso, agarró el fruto, comió y le dio a su marido. Pero ¿qué dice el versículo 7? Génesis 3:7. Dice, entonces, mira lo que pasa. En el momento que ellos comen, que se corta esa comunión con Dios, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo primero que sintieron? Vergüenza. Y la vergüenza es parte de las emociones. Y lo segundo que sintieron fue temor. Dice el verso 7, dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos, corrieron a hacerse vestidos con hojas de higuera y se hicieron delantales. Autojustificación. Lo primero que hicieron fue autojustificación. No corrieron a Dios en arrepentimiento. No dijeron, tenemos que protegernos de Dios. Porque cuando Dios nos vea desnudos, nos va a pasar algo. Ya no veían a Dios como su papá. Ahora me tengo que cuidar de Dios. ¿Me está entendiendo? Versículo 8 que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba como desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ya no reconocía su propia maldad. No, ni siquiera fue la pinche vieja, como dice el Levi aquí. Le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Tú me lo diste, O sea, yo pequé por culpa tuya, porque si tú no me hubieras dado a esa pinche vieja, como dice el Levi, no me hubiera pasado esto. Sucede en
¿Ve cómo se alteró todo el orden? Antes había que el hombre y la mujer eran iguales, ¿ok? No físicamente, pero tenían la misma dignidad delante de Dios. Todavía la tienen, pero no existía esa subordinación que después vino con el pecado, ¿ok? Los dos eran corregentes del mundo. Mismos derechos. No nos veamos en términos de derechos humanos, la misma autoridad, ¿ok? De regir al mundo. Entonces mira lo que pasa. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella tampoco reconoce su error y dice: la serpiente me engañó y comí. The devil made me do it. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias de la tierra y los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay dos maneras de interpretar eso. La primera es: siempre vas a querer dominar a tu esposo, pero él se va a enseñorear de ti. La segunda es: tu deseo sexual va a ser hacia tu esposo, y él se va a enseñorear de ti. En cualquiera de los dos casos, el resultado de la caída fue que el hombre iba a dominar a la esposa. ¿Me están entendiendo? No fue parte del plan del original de Dios, vino a consecuencia del pecado. Por eso es que en los matrimonios, incluso los cristianos, los hombres tenemos la tendencia a dejar que sean las mujeres las que tomen la iniciativa y nosotros no hacemos nada. Y le entregamos a ellas el liderazgo que nos toca a nosotros los hombres. ¿Usted lo está viendo? Pero no es culpa de nosotros, es culpa No. de ellos. Por eso estoy diciendo. Eso es resultado de la caída. Ve cómo se trastoca el orden. Por eso es que en Latinoamérica usted ve hijos criados por madres solas. Porque el hombre se dedica a fornicar, a tener hijos y a beber. Pecado. Pero también muchas veces las madres lo que hacen es que hablan mal a los hijos de los padres. Usted me está entendiendo. También las mujeres tienen lo suyo. Sí. El problema suyo con su marido es su problema con su marido, pero ese hombre es el padre de sus hijos. Nunca le hable mal a sus hijos de su padre. Que sus hijos se den cuenta de sinvergüenza que es por él mismo, pero no por boca suya. Usted siempre edifique y honre a ese hombre delante de sus hijos, porque es el padre de sus hijos. Además fue el marido que usted se cogió. Pues cuando le gustaba, que no estaba pendiente de ser un sinvergüenza, ¿no? ¿Verdad que sí? Tiene razón. Vamos a dejar la casa aquí. Bueno, se dice. Dime, mi amor. ¿Le gustó esa clase de a ellos? Esta otra pregunta es: ¿por qué siempre le estamos echando la culpa a los judíos de que mataron a Jesús? Si él vino, nosotros lo sabemos que vino desde el principio. Porque hay dos. Está buena esa pregunta. Pero dentro de esto hay dos aspectos. Está el aspecto divino, que fue el plan secreto de Dios, que se reveló en Cristo. Pero está el aspecto humano. Dios no forzó a los judíos a pecar contra Jesús. Ellos pecaron contra Jesús por voluntad propia. Pero si él no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos sido salvos. Era parte del plan, pero me gusta esa pregunta porque es muy inteligente. Pero lo que quiero decir es que hay dos aspectos, hay dos caras de la misma moneda. Está la soberanía de Dios y está ¿el qué? La responsabilidad humana. No me salía esa palabra, se me fue. Está la soberanía de Dios y está la responsabilidad humana. Pero el que acusa a los judíos mismos es Pedro.
Vamos a Hechos un momentito 2. Y nos acusan no una vez, nos acusa un par de veces. Y Pedro era judío, ¿ok? Hechos 2, y vamos, ya con esto terminamos, pues son las 1:40. Entonces a él le gusta hablar mucho. Hombre, que está buenísimo el tema. Conste que yo no estaba aquí. No, qué bueno, porque si no... Vamos un momentito a Hechos 2. Hechos 2, y vamos a leer, esto se está bajando. Vamos desde el 34. Hechos 2, 34. Dice, porque David, ¿lo tienes, hermana? ¿Lo encontraste? Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿qué le dijo él? A quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién los acusó? Pedro. Y dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí fue que cayeron en cuenta, vieron, anda para el sirete lo que nosotros hicimos. Matamos al creador de la vida. Nos atrevimos. Ahí cayeron en tiempo. Ahí sintieron, por mi Madre Santa, yo siempre he dicho, ellos sintieron que el infierno se le abrió debajo de los pies. Esto fue lo que sintieron. Dijeron, nos merecemos el infierno, nos merecemos el castigo. Fueron compungidos de corazón. Pastor, Y ahí preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse. ¿Ves que no hay pecado que Cristo no pueda perdonar? Dime, mi hermano. Hoy estaba leyendo, terminando de leer Juan, Ajá. donde dice que, pero si, ¿qué es la buena hermana? Pilato. Pilato vio que él era Jesús. Claro, él lo entendió. El hijo de Dios. Sí, por eso se lavó las manos. Pero no ni los sacerdotes. O sea, Yo voy a decir algo. Los sacerdotes sabían que él era el Hijo de Dios. Los judíos sabían que él era quien dijo ser. Por eso es que cuando los fariseos le dicen a Jesús, tú echas los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, o sea, el poder que tú tienes para sacar demonios te lo da Satanás. Le dijeron ellos a Jesús, y Jesús le dijo, les voy a decir una cosa, todo pecado y blasfemia que los hombres digan será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque ellos sí sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sí sabían que Jesús echaba demonios por el poder del Espíritu Santo. Pero su orgullo, su propia maldad, ellos fueron contumaces. En otras palabras, sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú eres el Cristo, pero no nos da la gana de que tú seas nuestro Señor, porque tú no nos gustas. Ahí dejaron que su alma en su propicia. Ahí Satanás ve que había una parte mala de ellos, y todavía te voy a decir más. Yo tengo un libro que se llama El Talmud Desenmascarado, lo tradujo el pastor Rufat. En el Talmud Desenmascarado, los judíos hasta el día de hoy dicen que Jesús era un maldito, así, que Jesús fue hijo de una prostituta que se enredó con un soldado que se llamaba el Pantera, que Jesús está ahora mismo en el infierno revolcándose, así dicen, en excremento, está hirviendo en excremento. Todavía dicen eso. ¿Me está entendiendo? Hay maldad en ellos. No quieren aceptar a Jesús, lo rechazan. pastor, ¿será que por eso es que allá se enfoca tanto la maldad y tanta la guerra? Puede ser una de las razones. Pero yo he visto, les digo, he visto a rabinos judíos en YouTube hablando así de Jesús. Lo que pasa es que las iglesias, por causa del dispensacionalismo, muchas de las iglesias pentecostales y nuestras tienen una idolatría hacia el Estado de Israel. Usted ve banderas de Israel en el altar, los ve cantando con la bandera de... Hermano, no. Israel es un pueblo como cualquier otro y necesitan a Cristo como cualquier otro. Ore por los judíos para que el Señor los salve. Evangelice a los judíos. No permita que los judíos lo evangelicen a usted, porque eso es lo que quieren. Fue lo que trataron de hacer con la iglesia primitiva. Ustedes dicen que son salvos por gracia a través de la fe, pero ustedes no están circuncidados. Cuidado. Tienen que guardar la ley, tienen que guardar los sábados, tienen que dejar de comer carne de cerdo. No.
¿Me están entendiendo? No sé si te respondí, corazón. Sí, claro. Es fuerte la respuesta, lo sé. Pero vamos a orar para despedir. Bueno, hermana Ruth, ¿nos despiden en oración, ma? Señor, te damos gracias por esta clase tan bonita, gracias porque podemos aprender que somos creación tuya, Señor. Amén. Gracias porque nos permites, gracias porque cortaste en nosotros la barrera del pecado, el acceso Amén. directo a través de Jesucristo. Ahora le pedimos que podamos vivir una vida que te agrade, le pedimos que podamos enseñar a Cristo en todo lo que hacemos. En esta hora te pedimos que llegues hasta nuestra casa, nos ayudes esta semana, con nuestra meta, Señor, con lo que tú tienes para nosotros. Amén. Pedimos, Señor, que nos cuides, nos guardes, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Acuérdense de esto. Está la responsabilidad, está la soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Pero al mismo tiempo está la responsabilidad humana. Tendríamos que hacernos la misma pregunta. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer la fruta, ¿por qué los creó como quiera? ¿Me entiendes? Soberanía de Dios. Era parte del plan, tenía que pasar. Pero también está la responsabilidad humana. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Gracias.